Que todos nos hacemos, las respuestas que buscamos todos los días, todo el análisis profundo de la actualidad política, bajo la mirada de los que más saben, actualidad nacional y provincial, el análisis de la política de Hugo Gira en El Quinto Poder, con Mónica Leiva. Bueno, pasaron 11 minutos de las 10 en la República Argentina. Bueno, ya con escrutinio definitivo, con los datos un poco más claros de lo que ha dejado la elección PASO del pasado fin de semana. Bueno, ahora vamos a analizar cómo queda distribuido, cómo va a quedar distribuida la oferta electoral, ¿no? Los tercios o los cuartos, Hugo Gira, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo quedamos ahora? Bueno, mira, el tema es que uno dice la elección terminó siendo de 3/3. Milei, Bullrich, Massa. Un orden que podía haber variado, incluso ser totalmente al revés o cambiado primero, segundo, tercero. Distintos factores incidieron en los últimos momentos para que fuera ese el orden. En el peronismo se está hablando que en realidad es una elección de 4/4. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de un pequeño detalle y tienen razón en este punto de los números. El voto en blanco y el no voto, la gente que no fue a votar, son alrededor de 11 millones de personas. Sí. Entonces ese ya es un cuarto con respecto a los otros 3/4. Y un cuarto importante. Y el cuarto importante, donde cuando vos te pones a mirar dónde rascar votos de aquí en adelante, para cualquiera de los partidos, y los tenés ahí, es la gente que no fue a votar, o el voto en blanco. Y en el caso del peronismo, agregan aquel voto que en las provinciales fue masivamente para sus propios candidatos y ganaron, y que en las nacionales pasaron a Milei. Claro. Es decir, un sector de gente que votaba sobre seguro. A esto los conozco, que gobiernen en el pueblo y que gobiernen en la provincia. Y a nivel nacional desató toda su bronca con respecto al gobierno, a la situación general, a la no presencia de Cristina. Hay mucho voto que está con Milei, pero que en realidad es ultracristinista, fenómeno político muy, muy particular, que no tiene que ver con la ideología, sino con la parte más sentimental, las cuestiones más emotivas, no sentimentales, más emotivas del voto. Sí. Cristina representó mucho tiempo la bronca y la reivindicación. Hoy se baja, y ¿quién queda con la bronca y la reivindicación de los que están embroncados? Queda Milei, con su propio proyecto, que es totalmente opuesto al de Cristina. Pero bueno, más allá de todo esto, lo que nos queda entonces es el hecho de que hay una gran cantidad de voto embroncado, pero que en las provinciales votaba de otra manera. El voto en blanco, que fue a votar por una cuestión de responsabilidad cívica, y esos 30% de voto general que no fue de padrón general que no fueron a votar. Entonces ahí, en particular, la estrategia del peronismo es ir a buscar los votos ahí. Tratar de recuperar votos de Milei, cosa que hoy por hoy parece difícil, porque las primeras encuestas postelectorales, post-paso, empiezan a dar que Milei sigue creciendo. Eso, es un fenómeno que sigue creciendo. Es el fenómeno de el que quedó primero en una elección muy reñida, tiene la ventaja de decir yo gané, aunque sea una elección de mentira, porque Milei lo único que hizo fue competir contra sí mismo dentro de las PASO. Yo gané, yo salí primero. Es lo que pasa con Adán Val en la provincia. Val se presenta como el ganador de esta elección, aunque sabemos que la suma de los votos de Frigerio más Galimberti eventualmente dejaron primero a Juntos por el Cambio. Y de hecho, para la elección presidencial fue Juntos por el Cambio el que ganó con la suma de los dos votos de Rodríguez Larreta y de Bullrich. Entonces, bueno, pero de todos modos, la cuestión es que queda esta situación. Con lo cual, la estrategia que se está perfilando dentro del peronismo es buscar que la gente vaya a votar, recuperar en las provincias que se tiñeron de violeta, el color emblemático de La Libertad Avanza, recuperar ese voto peronista de las provinciales que se perdió en las generales, y obviamente tratar de dar vuelta el voto en blanco.
y rascar de otros lados. Por ejemplo, hay alrededor de 700.000 votos de esos partidos que quedaron fuera, pero que están representados por mucha gente que piensa dentro del peronismo. Por ejemplo, los votos de Guillermo Moreno. Ahí hay partidos que no llegaron, hubo 5 o 6 denominaciones que no llegaron con el 1,5% del padrón para sus votos, pero que eso representan bastante cantidades. Si todos esos hubieran votado en las generales dentro del espacio peronista, por Massa o por Grabois, hoy Massa sería el candidato más votado. Claro. Al salirse y ir a internas propias o a partidos propios, es un voto peronista que perdió el peronismo en ese momento y que hoy, bueno, a la hora del recuento es importante decir en los titulares, no salimos primero, salimos tercero, cuando la elección está totalmente abierta. Esa es un poco la situación. El problema dentro de Juntos por el Cambio, para Patricia Bullrich, tiene que ver con cómo diferenciarse en particular de Milei sin diferenciarse tanto. O sea, las diferencias entre ellos son más ideológicas en el sentido de Bullrich es un conservador clásico, una conservadora clásica, en el sentido de que, bueno, se viene un gran ajuste sobre el Estado a raíz de de tener que pagar el Fondo Monetario Internacional, vamos a achicar el Estado. Milei es libertario, vamos a destruir el Estado. Él piensa que el 90% de las actividades que hoy desarrolla el Estado argentino deberían quedar en el mercado. Y que ser la actividad privada la que los promueva. Por ejemplo, la obra pública. ¿Cómo salís adelante con una obra pública privada que ya se intentó en tiempos de Macri con la participación público-privada y no resultó? Se intenta en Europa, donde forma parte de las políticas neoliberales europeas, y no llega a más del 20% ese desarrollo privado. Estados Unidos tiene una historia de obra pública desarrollada desde el sector privado, de obras desde el sector privado. Por ejemplo, prácticamente todo el desarrollo inmobiliario de viviendas desde los años 50 para acá fue un desarrollo privado. Todo el sector de la periferia de viviendas tipo chalet, digamos, de las grandes ciudades y en general de todas las ciudades norteamericanas, todo eso fue en desarrollos inmobiliarios privados, pero que estaban apalancados por altos niveles de ingresos de la población, más el crédito inmobiliario. Claro. Y donde el Estado, donde el sector privado, de la banca privada, más los inmobiliarios, no llegaban bien, había algunas instituciones de crédito públicas que cubrían parte de la demanda. Ese modelo, intentando desarrollarlo en Argentina, cada vez que se lo intentó no llegó a cumplirse. El último periodo donde se apostó fuerte por el mercado, por ejemplo, fue el gobierno de Macri, y no se desarrolló gran parte de la obra pública. Entonces es un modelo conflictivo con la realidad argentina. Muy lindo en la teoría, vos lees la escuela austríaca de la economía, está todo muy bien. La práctica no termina de cerrar. En la práctica, en países como el nuestro no cierra. Y no cierra en general en el mundo. Los países libertarios exclusivos no existen. El que más se acerca culturalmente a ese tema es Estados Unidos, y cuando vos entrás a mirar todas las instituciones norteamericanas que sostienen su poderosa y sólida sociedad civil, buena parte están apalancadas por el Estado. Un Estado que no se ve, pero que existe y trabaja. Eso por un lado. Entonces, Bullrich, ¿cómo se diferencia cuando ellos en la práctica, los dos sectores van a hacer o piensan hacer un gran ajuste fundamentado en pagar la deuda externa? ¿Cómo se va a diferenciar de Milei para poder ganar votos? Por su parte, Milei, bueno, dice, ya gané, avanti con los faroles, vamos para adelante, con nuestras propias ideas impulsadas de aquí en adelante. Un detalle que pone, que a mí me llamó la atención, fue un discurso que dijo hace algunos días
el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuando habló de los cantos de sirena, hablando de la ideología de Milei, que también ganó en Jujuy, y les dijo, sobre todo a los sectores más humildes de Jujuy, a las clases menos poseídas, con menores ingresos, menos pudientes, cuidado con votar ideologías que te van a sacar el hospital público y los remedios gratis. Claro. O que te van a cerrar la escuela pública, o que te la van a arancelar. Cuidado con eso. Bueno, por ese lado, dicho desde un representante del sector conservador, que hoy por hoy representa Juntos por el Cambio, por ahí pasa un poco la discusión que tienen tanto el peronismo como Juntos por el Cambio, el peronismo como una centroizquierda muy, muy amplia, y Juntos por el Cambio como un conservadurismo clásico, frente a lo que representa esta ultraderecha libertaria de Milei, que en realidad su proyecto es aniquilar completamente lo que queda del estado de bienestar, pegando un salto hacia algo que puede ser el vacío. Sí. Esa es un poco la situación que se está dando en este momento. Casi y mirando todo... Es un cambio filosófico, ¿no? Por supuesto, es una discusión de fondo. Me queda como tarea en algún momento hablar con más en profundidad de una perspectiva, de un análisis un poquito más extendido de lo que es el libertarismo como ideología, como política, como de dónde surge, etcétera, y qué es lo que representa Javier Milei hoy por hoy en la Argentina. No es un conservador clásico, no es el Juntos por el Cambio. Obviamente hay que discutir mucho con ellos sobre qué es el concepto de libertad, que un poco dicen, bueno, y sobre todo discutir el caballito de batalla que a él le ha dado mucho resultado, que es la casta. La casta política, en fin. Pero esos son detalles que podemos dejar para más adelante porque lleva su tiempo hablar del tema. Lo cierto es que hoy por hoy, y antes de empezar las campañas, en este mes que está transcurriendo, antes de empezar la campaña a las elecciones generales, lo que se está mirando es fuertemente, fuera del espacio de Milei, la gente que no fue a votar, tratar de rascar más votos de donde sea, y ahí es donde el partido que tiene la principal tarea es el peronismo. En el sentido de que, sobre todo en sus provincias, donde el peronismo es gobierno o salió muy bien parado en las elecciones provinciales, ¿cómo fue que perdió tan feo en las elecciones presidenciales? Y el voto, que tenía una buena parte del voto, por lo menos un tercio, se les dio vuelta hacia un candidato que no tiene nada que ver con las tradiciones peronistas en La Rioja, en Salta, en Tucumán, etc. Una de las cuestiones, y por eso hay que seguir bien las reuniones que va a tener o que están teniendo con los gobernadores provinciales, una de las cuestiones que se les echa en cara a muchos gobernadores es que una vez que hicieron las provinciales, ganaron, hicieron la plancha en las nacionales, no se metieron a fondo en la elección a presidencial y entonces se fueron perdiendo votos. ¿Cuál es aquí la cuestión? Y eso vale también para Juntos por el Cambio. Un candidato como Milei que te dice que te va a sacar rápidamente la coparticipación, toda la coparticipación, a los gobernadores que ahora resultan elegidos tiene que preocuparle. Entre Ríos, la coparticipación nacional representa los impuestos nacionales que llegan a la provincia alrededor del 70%. Hay provincias como Catamarca, La Rioja, donde llegan al 90%, Formosa. Es decir, Milei está diciendo que en el plazo de los 4 años que él va a gobernar, ese 70, 80, 50, 90% baja a cero. ¿Qué hacemos con los hospitales que tenemos nosotros? ¿Qué hacemos con las escuelas que tenemos nosotros? ¿Qué hacemos con la seguridad que tenemos que encarar nosotros? Las cárceles, la justicia. Todas las provincias prácticamente tienen un 90% y más de todo lo que los ciudadanos vemos cotidianamente y que nos atiende a nosotros. Todas las oficinas de atención al público, en más de un 90% en todas las provincias, son provinciales. Y masivamente son sustentadas con presupuesto provincial, provenientes fundamentalmente de la coparticipación de impuestos nacionales.
Entonces, ese es un tema muy, espinoso para los gobernadores, y como que le dicen ahora sí, tanto desde Juntos por el Cambio como especialmente desde el peronismo: muchachos, pónganse las pilas, hay que salir a militar la boleta, porque si nos caemos nosotros, también se caen ustedes. Llegan a la gobernación, lo tienen a Milei de presidente, y el primer día empieza a recortar. Y va a recortar más de lo que recortó, por ejemplo, Macri entre el 15 y el 19. Un dato, por ejemplo, para tener presente: en Entre Ríos se recortó el programa de atención de los enfermos de HIV-Sida. Un programa en el cual se le otorga el HIV-Sida, hoy es una enfermedad controlable, pero no curable. No. Pero necesitas toda la vida estar tomando un cóctel de drogas. Y es carísimo. Y no son muchas las personas, pero hay que atenderlas. Bueno, eso se puede caer. Ya se cayó, Entre Ríos tenía que poner plata encima, de donde no tenía. Incluso renegociando, y eso fue positivo, todo el esquema, había coparticipación que Cristina no había pagado, y Macri renegoció, como parte de esas tire y afloje, te corto por acá pero te doy por allá. Sí. Renegoció y salió positivo para la provincia, recuperó un montón de dinero, pero aún así hubo un recorte real de ingresos. ¿Qué pasa cuando alguien te dice que te voy a recortar todo? Claro. En un país que no es federal, que es unitario en los impuestos. Perdería también el sentido de lo que es la ley de coparticipación, que es precisamente cubrir determinados, digamos, con dinero, determinadas falencias de las provincias. Sí, seguro. Sí, ¿no? Ese es el punto, así que bueno, hoy por hoy entonces la elección está vista como una elección de 4 cuartos. El cuarto es el voto en blanco. El voto en blanco y el que no fue a votar. Y en las provincias, el voto que se dio vuelta hacia Milei, pero que no tiene que ver tanto con una posición ideológica libertaria, sino con el esquema emocional que hoy está predominando entre los argentinos. El que se vayan todos, el que explote todo, la casta, ese tipo de cuestiones. Así que bueno, en las próximas semanas vamos a ir viendo unas cuestiones de este tipo. Y un detalle, como para ir cerrando, simplemente lo dejo indicado: hoy Sergio Massa está en el Fondo Monetario Internacional y en Estados Unidos. Hoy y mañana reunido. Argentina tiene que pagar, no tiene dinero, y el gobierno nacional tiene que evitar la tentación del fondo de hacerlo caer como hizo caer a Alfonsín para que gane Bullrich. O sea, el fondo no está jugando a Milei, está jugando a Bullrich. Es el aliado estratégico y objetivo del Fondo Monetario Internacional. Como en el 89 lo era Menem, después de las elecciones, y que hizo caer a Alfonsín. Hoy el peronismo está en esa disyuntiva. Y el antiperonismo, el gorilismo más estructural, etcétera, está viendo como la oportunidad histórica. A va a pasar lo de Alfonsín y va a desaparecer. En su momento desapareció el radicalismo como un factor de poder, lo hemos dicho en más de una oportunidad acá, no es ya un factor de poder, depende de otro. En el año 1999 dependía de Chacho Álvarez, ahora depende del PRO. ¿Qué pasa si al peronismo lo hacemos caer mal en los próximos 3 o 4 meses con la excusa de que no están pagando la deuda externa? A mí me preocupó en algún momento, o sea, esto puede terminar en cualquier cosa mala si las cosas es así. Lo mejor que puede pasarle a este gobierno y a este país y a nosotros es que lleguen hasta el 10 de diciembre bien. Y después vemos con el que ganó qué es lo que va a pasar. Pero donde hay alguna tentación, desde los operadores de la Citi, que operan tanto con Milei como con Juntos por el Cambio, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el gobierno norteamericano, etcétera, una de las cosas que nos queda como alternativa es tener presente que los yanquis no quieren mucho despiole en Sudamérica, porque no les está yendo bien con la guerra contra Rusia en Ucrania. Están poniendo hoy todas las bases en ver cómo pueden activar en su beneficio el conflicto en Taiwán con China continental. Y en su patio trasero, cuando ellos están preparando o están desarrollando conflictos nodales
En otras partes no quieren mucho despelote. Y Argentina es un país candidato permanente a que haya despioles. Una cosa es que los despioles de Guatemala o los despioles de Ecuador, que están en procesos electorales ya resueltos. Otra cosa es que pase algo en Argentina. Argentina, Chile, Brasil, México. Hay 4 o 5 países en la región que mejor que queden tranquilos por el peso político específico que tienen. En el resto, bueno, vamos negociando. Entonces, te queda hasta esa idea de, bueno, los yanquis no quieren mucho despelote, esperan que el peronismo llegue bien, gane o no gane, pero que llegue bien al 10 de diciembre, y después del 10 de diciembre ellos entienden que el que gobierne va a tener que sincerar todas las variables políticas y económicas en función de el pago de la deuda externa. Que de ese tema es el famoso ajuste del cual hemos hablado hasta aquí, que sería bastante brutal si se llega a imponer en las condiciones en que se pretende imponer, sobre todo en lo que están previendo en los sectores de Milei y de Juntos por el Cambio, y el peronismo que está ahí viendo a ver cómo sigue la historia. Así que ese es un poco el tema que podemos decir en general, el panorama político que se está avisorando en los 10 días posteriores a las PASO en la República Argentina y preparándonos para las generales del mes de octubre. Bueno, dice la audiencia que quedó clarísimo la explicación. Espero que les guste. Bueno, muchas gracias, Hugo. Perdón, no espero que les guste, que quede claro. Que quede claro. La realidad no gusta. La realidad es la realidad. Es otra historia. Es así. Muchas gracias. 10 de la mañana.